Yo les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Isaías, capítulo 66, y voy a leer un solo versículo, el versículo 8. Y si quieren, pueden quedarse sentados y honramos al Señor de la palabra y a la palabra del Señor en nuestros corazones. Isaías 66, el versículo 8. Amén, hermanos. Yo lo leo, ustedes lo siguen ahí con su vista. Palabra de Dios dice así: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Me interesa una parte de una pregunta que hay ahí, la segunda pregunta o la tercera pregunta, una parte. ¿Concebirá la tierra, qué dice? ¿En un día? ¿Concebirá la tierra en un día? Y esa frase, ya no como interrogación, sino como una declaración, yo la quiero usar como título en este día: en un día. Amén. Señor, háblanos en esta hora. Háblanos. Y que todos nosotros podamos escuchar palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Quítale un poquito de audio. ¿Qué cosa es un día? ¿Qué cosa es un día? Un día es una unidad básica de tiempo. Eso es un día. Una unidad básica de tiempo. Tiene 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos. Eso es un día. 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos. Un día es el tiempo que toma la Tierra en dar la vuelta completa sobre su eje. La Tierra tiene dos movimientos: movimiento de rotación sobre su eje y movimiento de traslación alrededor del Sol. En su movimiento de rotación sobre su eje, la Tierra tarda 24 horas. Eso es un día. La filosofía, para la filosofía, un día es una unidad de existencia. Cuando en filosofía se habla de día, habla de existencia. Desde la psicología es parte de un calendario. Un día organiza nuestras rutinas y temporadas. Para la psicología un día incluso varía según nuestro estado de ánimo. Porque si tú te sientes mal, qué largos son los días, ¿sí o no? Pero cuando tú estás disfrutando, hermano, qué cortos son. ¿A usted no le pasa eso? En el trabajo, yo disfruto el trabajo porque los míos es en el Señor. Pero los que están en el trabajo dicen: oye, qué larga las 8 horas. Pero que tú tengas una playa para que tú veas. 1 hora, hermanos. La psicología lo ve así. Desde la economía, un día es una jornada laboral y se mide en productividad, se mide en ganancia o se mide en pérdida. Ahora lo que más me interesa, ¿qué es un día desde la Biblia? Desde la Biblia y desde la fe, un día no es solo una unidad de tiempo. Desde nuestra fe, un día es una oportunidad divina. Un día es una oportunidad en que Dios puede hacer milagros. Un día es la oportunidad para el cumplimiento de una promesa. Un día es la oportunidad para el rompimiento de una cadena y de la respuesta esperada por años. Un día. Hay días que tú y yo lo llamamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero si el cielo quiere, ese día se llama milagro y se llama bendición de Dios sobre nuestra vida. Eso es lo que Dios decida. Eso es un día. Y yo quiero preguntarle a la iglesia en esta hora, o a la fe de cada cual: ¿puede un día cambiarlo todo? ¿Qué dice la iglesia eso? ¿Puede una historia de lágrimas convertirse en un relato de gloria en 24 horas solamente? ¿Usted cree que una historia de lágrimas
Dios puede hacerlo una victoria en 24 horas. Le sobra tiempo. Le sobra tiempo. Dios sí puede hacer milagros, no en 24 horas, en un segundo, si Dios quiere. En un día. Y es que vivimos en un mundo donde los grandes cambios normalmente requieren tiempo. Nos lo han enseñado que todo es proceso. Nos han entrenado para la espera. Desde niños nos lo enseñan. Nos hablan de procesos largos. Nos hablan de temporadas que duran años, de economías que necesitan décadas para recuperarse, sueños que deben madurar con el tiempo, que el avance es poco a poco, que las heridas sanan lentamente, que las promesas se demoran. Y sí, en parte es verdad, porque Dios mismo trabaja en procesos. Hay asuntos en nuestras vidas que Dios está trabajando en procesos, pero hay una cosa que la iglesia tiene que tener claro, que el Dios que trabaja con procesos, Él no está limitado por el tiempo. Él es un Dios que puede obrar y hacer milagros en un día. Porque hay días, hay momentos milagrosos, inesperados, que Dios acelera, y lo que la gente dice que puede demorar o que va a demorar años, Dios lo hace en un día. En un día. Porque en el mundo hay sucesos de un día, pero normalmente no se arreglan, se complican. ¿Usted no ha pensado en eso? En el mundo hay cosas que han pasado en un día, pero la gran mayoría de las cosas que pasan en un día no es arreglo, casi siempre es complicación. El único que arregla en un día es Dios. Es Dios. Yo estaba pensando, en un día cayeron las Torres Gemelas. ¿Usted se acuerda de eso? Un 11 de septiembre del 2001. En un día, casi 3.000 personas murieron. 3.000 personas cuando 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en el World Trade Center en New York. 3.000 personas en un día. Pero quiere que le diga algo. No se levantaron las torres en un día. Tardaron años. En un día cayeron. El mundo destruye en un día, pero no arregla en un día. El único que arregla en un día, aunque el mundo destruya, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En un día cayó el muro de Berlín, que dividía la Alemania oriental de la Alemania occidental. En un día, un 9 de noviembre de 1989, pero no se levantó en un día. Fueron años. En un día, 6 de agosto de 1945, cayó una bomba en Hiroshima. Y en un día, murieron 140.000 personas. En un momento, en un día, en cuestión de 10 segundos. 140.000 personas. Pero no nacieron en un día. Tardaron años. En un solo día el mundo entró en la era nuclear. Hay días, hermano, en el mundo que cambian a la gente para mal. Yo estaba leyendo la historia de una de las tenistas más prometedoras y dominantes del mundo. Me impactó su historia. No la había conocido. La muchacha se llamaba Mónica Seles. 1993, con tan solo 19 años, era la número 1 en el ranking mundial. 19 añitos, 1993, número 1 en el ranking mundial. Una de las tenistas más prometedoras. Había ganado con 19 años 8 torneos Grand Slam. Su futuro era tremendo. Todo parecía imparable, era brillante. Su historia estaba asegurada hasta que llegó un día. Un 30 de abril de 1993. Durante un partido en Hamburgo, Alemania, mientras ella se sentaba a tomar agua entre set y set, un hombre del público se le acercó por la espalda y la apuñaló con un cuchillo. Mónica Seles, en pleno partido, en televisión internacional, ante miles de espectadores, el cuchillo le atravesó la espalda. Pero la mayor herida que dejó en Mónica Seles no fue física, fue emocional. Ese día cambió su vida. Ella no jugó más el tenis por años. Y nunca más
La prometedora Mónica Seles, número 1 en el ranking mundial, nunca más alcanzó ni llegó a ser el número 1 en el mundo. Nunca más. Porque aun cuando jugó, perdió su confianza, su sonrisa se apagó por un día. Un solo día. Un solo día puede devastar una vida. Un día puede dividir una vida en dos. En el mundo, ¿cuánta gente han sido destruidos un día? Por sucesos, por maldades. Un día. Pero yo pregunto a la iglesia hoy, ¿y qué de Dios? ¿Qué puede hacer Dios en un día? ¿Qué puede pasar con el cielo? ¿Usted me permite decirle algo hoy? Hay días que no dependen del calendario para Dios. Hay días que no dependen del gobierno ni de la economía. Hay días que solo dependen de una cosa para que Dios obre en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Mover de Dios. Plan de Dios. Proyecto de Dios. Lo que no ha pasado en años puede suceder en un día si Dios quiere. Un día. En un día. Dios es un Dios que levanta lo que está caído. Es un Dios que suelta lo que está amarrado. Es un Dios que obra en lo imposible. Es un Dios que convierte el llanto en gozo en un día. Yo no sé si hay alguien hoy que puede creer eso. De que un día es suficiente para que Dios haga el milagro. Quizás haya alguien que me diga, sí, pastor, usted no sabe lo mío. Usted dice que es muy fácil que Dios haga eso en un día, pero lo mío no es fácil. No, es que nada es fácil para los hombres, pero todo es posible para Dios. En un día, en un día. El texto de Isaías 66, versículo 8, nos habla de ese tipo de momento y de ese tipo de historia. La pregunta del texto es la siguiente: ¿puede una nación nacer de golpe? ¿Puede una nación formarse en un día? ¿Puede una nación como tal nacer en un día? ¿Fuera posible eso? Interesante, la iglesia tiene que tener claro que este texto no es poesía. Ese texto es profecía. Ese texto que leímos no es literatura. Ese texto es cumplimiento, no es teoría. Ese texto es una palabra viva que habla de la gracia y del poder de Dios, que cuando para el mundo se cierran las puertas, Él las abre y Él hace milagros en un día. En un día. Interesante. En ese texto hay una promesa cumplida sin protocolo. Sin protocolo. ¿A qué se refiere este pasaje de Isaías 66:8? Un hecho extraordinario, hermanos. Un hecho fuera de lo común, algo fuera de lo común. Dios está anunciando la formación repentina de una nación en un día. Algo humanamente impensable, algo humanamente imposible. Las preguntas retóricas enfatizan la imposibilidad del hecho. Mira lo que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién oyó eso? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Preguntas retóricas, la respuesta se deduce: eso es imposible. Eso es imposible. Y el texto responde: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Puede una nación nacer en un día? Eso es imposible. Una nación no nace en un día ni por accidente. Requiere guerras, requiere culturas, requiere población, requiere tierras. Eso no puede pasar un día, imposible que pase con una nación. Pero Dios dice aquí: yo puedo hacerlo. Si yo quiero que una nación nazca en un día, yo puedo hacerlo. ¿Alguien cree eso? Le digo algo. Ese texto de Isaías 66:8 fue cuestionado por años. Porque los estudiosos bíblicos, incluso cuando estudiaban Isaías 66:8, eso no va a pasar nunca. Era una de las profecías que se analizaba y decía: la Biblia en este caso, por lo menos en este caso, tiene un error. Porque las otras cosas de que Dios bendice, de que Dios obra y de que Dios responde pueden ser, pero una nación no puede nacer en un día.
se cuestionó durante años hasta que llegó un día. ¿Sabe cuál fue? 14 de mayo de 1948. Cuando en un solo día, se proclamó el Estado moderno de Israel. Y la ONU reconoció a Israel como nación y en un día le devolvió su tierra, su bandera. Y David Ben Gurión proclamó el Estado independiente de Israel. En un día nació una nación con población, con tierra y con bandera. Porque lo que para nosotros toma años, el cielo puede hacerlo en un día. En un día, el Estado de Israel es el cumplimiento de ese texto. ¿Parirá la tierra en un día? ¿Podrá concebir la tierra una nación en un día? Sí pudo. Cuando Dios dice sí, ¿quién dice no? Y cuando Dios dice no, ¿quién dice sí? Hermano, en un día, lo que está estancado, silenciado y atrofiado, Dios lo puede activar hoy. Si hay algo en tu vida estancado, atrofiado, Dios lo puede arreglar hoy, en un día. Y yo creo, hermano, que esto no era solo un pasaje profético para Israel. Yo creo que esto es un principio espiritual sobre lo que Dios es capaz de hacer cuando llega su kairos, cuando llega su tiempo, cuando llega su palabra, en un día. Usted me permite decirte algo. Hay momentos en la vida en que Dios no camina, corre. El Dios que obra en proceso. Hay momentos en la vida en que no camina, corre. Hay momentos de la vida en que no susurra, truena. Hay momentos de la vida en que Dios no obra en silencio, como a mí me gusta cantar. Hay momentos en la vida en que Dios le gusta obrar a la vista de todos. En un día, mire su Biblia, para que usted vea si es verdad o si es mentira. José pasó de la cárcel al palacio, ¿en qué tiempo? En un día. ¿Usted se acuerda de esa historia? En un día. José llevaba en la cárcel años aparentemente olvidados, pero en un día fue afeitado, fue vestido y fue exaltado como gobernador de Egipto. En un día. Le digo algo, eso era imposible. Porque cuando José fue subido a gobernador de Egipto, ¿dónde él estaba? En la cárcel. Y estaba en la cárcel por violador. Era un hombre, un presidiario. Pero un día, cuando no se esperaba nada, ¿se acuerdan de aquello? El faraón tuvo un sueño que ni sabios ni nadie pudo interpretar. Y alguien se acordó y dijo, hay un hombre en la cárcel que sabe interpretar sueños. Yo le pregunto a usted, ¿eso fue casualidad? ¿Sabe cómo se llama eso? Mover de Dios. Que cuando Dios quiere hacer algo, ¿quién lo frena? Que cuando Dios dice te voy a bendecir, ¿qué importa cuántas puertas se hayan cerrado? Que cuando Dios dice es tu día, no importa cuánta gente se levanten contra ti y contra mí. De hecho, por eso la palabra dice, el que se levante contra ti lo hará sin mí. Un día. Y Josué interpretó el sueño y en un día, después de años, fue el gobernador de Egipto. En un día. Porque hay momentos, hermanos, en que el cielo no avanza poco a poco. Hay momentos en que el cielo desciende de repente. Momentos en que el calendario de la tierra queda roto por el cronograma de lo eterno. Momentos en que el calendario humano queda roto por el cronograma de lo eterno. Todo está en que Dios quiera. Todo está en que sea tu día. Que sea tu día. Porque lo que parecía imposible por años, Dios pudo hacerlo en un día. En un día. En un día, David dejó de ser pastor de ovejas para ser ungido rey de Israel. En un día. ¿Se acuerda de esa historia? Hicieron una cena en su casa. Invitaron a todos los hermanos y a él ni lo llamaron. No lo tuvieron en cuenta. Iban a hacer una cena y a lo mejor dijeron, ni lo inviten que está gordo, porque los gordos siempre la pagan.
Ni lo invitaron. Pero oiga, cuando Dios tiene un plan, hermanos. Sé que empezaron a buscar a uno para ungirlo y no aparecía. Y dijo, manden al que no vino, porque ese es el hombre. Y en un día de estar cuidando ovejas olvidado, fue ungido como el próximo rey de Israel. No hay nada imposible para Dios. En un día, un ladrón colgado en una cruz fue trasladado al paraíso. ¿Usted se acuerda de esa historia? Un ladrón que estaba muriendo por ladrón, en un día de ladrón y de muerte de cruz, fue a la gloria, a la presencia de Dios. En un día Dios puede hacer eso. En un día Cristo resucitó y cambió el destino de la humanidad. En un día el mar rojo se abrió y los israelitas caminaron en seco, porque en lo que la tierra toma años, en el cielo puede ser un acto y un momento. Un momento. Dios no necesita 9 meses para dar a luz una promesa. Él puede hacerlo en un día. Cuando Dios entra en escena, un día deja de ser solo tiempo y se convierte en escenario de milagros. Un día puede cambiar el rumbo de la historia. En el libro de Hechos, capítulo 2, en el Pentecostés, nació la iglesia, descendió el Espíritu Santo y 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Un solo día. Solamente cuando Dios entra en escena. En un día cayó la ciudad de Jericó sin lanzar ni una piedra. ¿Se acuerda de eso? Un día. Sé que estaban dando vueltas y vueltas alrededor de la ciudad, y en un día, el 7º día, sin lanzar una piedra, la ciudad cayó. Porque cuando Dios dice va. Y alguien puede preguntar, sí, pastor, pero dieron vueltas 6 días. Cayó en el 7º, pero ¿por qué los otros 6 días? Dios trabajando para el día 7. Porque cuando el día viene, viene. Y cuando Dios bendice, bendice. Mefiboset, hijo de Saúl, estaba olvidado en un lugar que se llamaba Lodebar, huyendo, una ciudad santuario, olvidado allá. Nadie se acordaba de él. Era hijo aparentemente era heredero al trono de Israel, olvidado. Nadie lo tenía en mente. Dios lo tenía en mente. Porque quizás los hombres te han olvidado, pero Dios no se ha olvidado de ti. Quizás ni tu familia, quizás en tu trabajo, quizás en algún lugar no tienen en cuenta tu nombre. A lo mejor ni te conocen por tu nombre. Pero en el cielo Dios sabe quién tú eres. Y Dios te tiene presente. Y un día normal, el rey David se levantó. Y casualmente, le pregunto, ¿usted cree que fue casualidad? Es que en Dios no hay casualidad. En Dios hay causalidad. Él se levantó y hizo una pregunta. No queda nadie de la casa de David, de Saúl, a quien yo pueda ayudar. No queda alguien que haya sido heredero, porque yo hice una promesa con mi amigo Jonatán de que yo nunca iba a desatender su familia. No queda alguien. Y hubo un criado que le dijo, queda uno que está en Lodebar, un lugar de olvido, un lugar al que nadie va, un lugar en el que nadie piensa. Y le dijo, está en Lodebar. Y una segunda cosa, está lisiado de los pies. En otras palabras, no te va a ser de utilidad de ninguna manera. Y David dijo, tráiganlo, porque desde ese día ese muchacho va a comer a la mesa del rey. En un día de olvidado, a sentarse con los hijos del rey. Tú y yo ni nos imaginamos lo que Dios puede hacer. No nos lo imaginamos. Ana, tras años de esterilidad, no podía tener hijos. En un día recibió su promesa. Un día Dios le dijo, Ana, tú vas a recibir tu hijo. Y cuando llegó el momento, en un día recibió la promesa. Dios no usó estimulación ovárica, no usó inseminación intrauterina, ni fecundación in vitro. Fue poder y gloria de Dios sobre ella. Y en un día, ella concibió a su hijo. Hermanos, tenemos un Dios poderoso. Y en un día Él puede hacer grandes milagros.
Yo no sé cuál es el problema que tú llevas llorando, sufriendo, esperando, que no ha pasado todavía. Oye, en un día cayó un imperio. En Daniel capítulo 5 había un rey que se ensoberbeció, Belsasar, y cogió las copas del templo y celebró una fiesta y le dio de beber a toda su gente y a sus generales y dijo: yo soy Belsasar el grande. Pero te digo algo, el mismo Dios que dice voy a bendecir baja en un día, y él se celebró y se creyó grande y hizo fiestas, y sé que cuando estaba tomando todo el mundo y fiestando, una mano escribió en la pared: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y en un día cayó el imperio medo-persa, en un día, por una desobediencia a Dios. A veces lo que parece firme y eterno, Dios lo derrumba de repente incluso. En un día. Lo que yo quiero preguntarte en esta mañana, antes de la cena: ¿y si hoy es tu día? ¿Y si hoy es ese día? ¿Y si tu día se está aproximando? Quizás has tenido un proceso largo de enfermedad o de sufrimiento familiar o crisis o qué sé yo, y tú digas: pero no cabe. ¿Y si hoy es tu día? ¿Y si hoy es mi día? ¿Y si este es el día marcado por el cielo para que nazca la promesa que lleva años o meses esperando? Si se está acercando este día, parirá, concebirá la tierra una nación en un día. Oye, cuando Israel estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. En otras palabras, yo creo que este pasaje nos insta a soñar en un Dios que rompe los esquemas del tiempo humano, que en un día puede hacer grandes cosas. Si Dios pudo hacer nacer una nación en un solo día, ¿por qué no puede abrir esa puerta en tu vida? Si Dios pudo hacer nacer una nación en un día, ¿por qué no puede cambiar tu familia? ¿Por qué tú crees que Dios no puede restaurar tu casa? Si Dios pudo hacer eso en un día, ¿tú crees que Dios no puede sanar tu cuerpo? ¿Tú crees que Dios no puede darte un comienzo hoy? Mi mensaje en esta mañana para mí y para ustedes: la iglesia no puede perder la fe en un día. La iglesia no puede perder la fe en un día. Le digo más, en un día incluso este mundo se acabará. En un día, todo lo que ha pasado en un día llegará a su fin. Cuando se oigan trompetas sonadas por ángeles, tocadas por ángeles, y Cristo descienda y la iglesia se irá con él en un día. En un día. Yo creo que ese día para ti, para mí puede ser hoy. Puede ser hoy. Permítame compartir algunas ideas y yo termino. Un día Dios puede abrir esa puerta que estaba cerrada por años en tu vida. En un día. Yo no sé si tú quieres creerlo o no, pero en un día Dios puede abrir esa puerta. Un día en la agenda de Dios es más poderosa que 1000 en el plan de los hombres. Un día en la agenda de Dios es más poderosa que 1000 en el plan de los hombres. Un día es suficiente cuando es el día de Dios. Hay promesas que Dios puede acelerar. Hay muros que Dios puede derribar. Hay puertas que Dios puede abrir, todo en un solo día. En un solo día. Porque cuando el cielo determina que es tu día, ni el enemigo, ni tu pasado, ni el tiempo lo puede impedir. Y hoy puede ser ese día. Puede ser ese día en que lo imposible se hace historia. Porque la tierra no concibe en un día. La tierra no puede concebir en un día. Pero el cielo sí. En el cielo un día es suficiente para un milagro. Un aplauso al Señor. Y yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado antes de pasar a la cena. No sé si el grupo de alabanza puede pasar aquí. No sé si usted quiere ponerse en pie un momentico. Pero si usted quiere orar y quiere presentar algo al Señor, algo que ha estado cerrado,
alguna puerta que no se ha abierto, algo que parece imposible de solucionar. Y antes de la cena usted quiere venir un momento aquí delante al altar, yo le invito a que venga, vamos a orar. Usted le diga, Señor, este es el problema que tengo, esta es la crisis que tengo. Y la lógica quizás me dice, y la gente quizás me dice que en un día nada va a pasar, que en un día no se puede resolver, que esa crisis no puede llegar a término bueno en un día. Pero en esta mañana, en ese texto, ¿podrá la tierra concebir en un día? Si tú hiciste que una nación naciera en un día, tú puedes hacer ese milagro que yo necesito. Tú puedes darme esa victoria que yo estoy esperando. Tú puedes derramar tu gracia y que yo vea tu respuesta y tu bendición sobre mí. ¿Alguien dice amén en esta hora? Quizás hoy es tu día y hoy es tu bendición. No importa cuántas puertas se hayan cerrado y no importa el tiempo que el mundo las ha mantenido cerradas, el enemigo las ha mantenido cerradas, Dios la puede abrir en un día para ti y darte victoria y darte bendición.